estudiantes del segundo semestre de la Facultad de Odontología, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. En anfiteatro trabajamos bajo el cargo del doctor Miguel Ángel Cardona Dávalos, quien también es nuestro profesor en la clase de anatomía humana. Se nos asignó la región tibial posterior, por lo que en este video explicaremos paso a paso la disección de esta. Es importante contemplar que necesitamos el instrumental completo y conocer las medidas sanitarias que debemos llevar a cabo en anfiteatro. Como bien sabemos, necesitaremos un estuche de disección y hojas de bisturí, las que sean necesarias. También necesitamos contar con el uniforme completo, en nuestro caso, una bata, cubrebocas, guantes, lentes de protección y una bata quirúrgica si así lo deseas. También es importante recordar que necesitaremos recipientes en donde colocaremos los desechos anatómicos y los desechos punzocortantes. Para comenzar con la disección, lo primero que tenemos que hacer es colocar el cadáver en posición prona. Esto ayudará a que trabajemos libremente con la región que nos corresponde. Con ayuda de un delineador en lápiz, trazaremos líneas que nos servirán como guía cuando realicemos los cortes. La primera línea que realizaremos será horizontal en la parte superior. Esta será 2 centímetros por debajo de los cóndilos del fémur. La segunda línea también será horizontal, pero esta será en la parte inferior, 2 centímetros por arriba de los malleolos. La tercera y última línea que realizaremos será una línea vertical que deberá unir a las dos líneas anteriores, es decir, tenemos que trazarla exactamente por la parte media. Una vez que tengamos trazadas dichas líneas, procederemos a realizar los cortes necesarios. Esto dará como resultado poder levantar la piel en 2 colgajos. Al levantar la piel, lo primero que podremos ver será tejido adiposo, el cual tendremos que retirar por completo para poder trabajar bien la región que nos tocó. El primer nervio que observaremos será el nervio sural lateral, el cual se incorporará después con el nervio peroneo común. El segundo nervio que observaremos será el nervio sural medial, que después se incorporará con el nervio tibial. Ambos nervios surales se juntarán en la parte más distal de la región, es decir, en la parte inferior. Alrededor del nervio sural medial, entre los dos vientres del músculo gastrocnemio, exactamente en la línea central de la cara posterior de la pierna, podemos observar un elemento venoso superficial, la vena safena menor con sus ramas cutáneas, la cual desembocará en la vena poplitea a nivel de la fosa poplitea. La vena safena menor tiene su origen por detrás del malleolo externo como una continuación de la vena marginal externa del pie. Esta vena va a ascender por la cara posterior de la pantorrilla y en el tercio superior de la pierna se vuelve supaponeurótica para poder desembocar en la vena poplitea, como ya lo había mencionado anteriormente. La vena poplitea proviene del sistema venoso profundo de la pierna, pasa a formar la vena femoral que después desembocará en la vena ilíaca externa. Esta va a converger en la vena ilíaca interna y terminará en la vena ilíaca primitiva, para que esta última desemboque o drene en la vena cava inferior. Una vez identificados los elementos nerviosos cutáneos y venosos superficiales, se retiran para poder observar que debajo de ellos se encuentra el músculo gastrocnemio. El músculo gastrocnemio presenta 2 cabezas, una cabeza lateral y una cabeza medial. La cabeza lateral tiene una inserción proximal en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur, mientras que la cabeza medial tiene una inserción proximal en la cara poplitea del fémur superior al cóndilo medial. Las cabezas del músculo gastrocnemio se van a unir proximalmente en el margen inferior de la fosa poplitea. Distalmente se unen teniendo una inserción en la cara posterior del calcáneo mediante el tendón calcáneo o mejor conocido como tendón de Aquiles. Las secciones principales de este músculo son 1. La flexión plantar del pie a nivel del tobillo mediante la articulación talocrural. Esto va a suceder cuando la rodilla esté extendida, es decir, se va a levantar el tendón mediante la marcha. Y 2. La flexión de la pierna a nivel de la articulación de la rodilla. Desinsertando la cabeza medial del músculo gastrocnemio de su inserción proximal y levantándolo hacia el borde externo, podemos observar que debajo de él se encuentra el vientre del músculo sóleo. El músculo sóleo, como ya lo mencioné anteriormente, se localiza en profundidad del músculo gastrocnemio. Su acción principal es la flexión plantar del pie a nivel del tobillo, pero esta va a ser sin importar si la rodilla está o no flexionada. Este músculo tiene una inserción proximal continua en forma de O invertida en las caras posteriores de la fíbula y la tibia, y también presenta un arco tendinoso que se extiende a través de ellos, denominado arco tendinoso del músculo sóleo. La arteria poplitea y el nervio tibial pasan por este arco tendinoso para dejar la fosa poplitea. La arteria poplitea se bifurca en sus 2 ramas terminales, la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. Entre la cabeza medial del músculo gastrocnemio y el músculo sóleo podemos observar un fino tendón que se incorporará al tendón de Aquiles.
Este fino tendón corresponde a un pequeño vientre muscular que formará el músculo plantar posteriormente. Después, este músculo plantar, igual que la cabeza lateral del gastrocnemio y el popliteo, van hacia la zona del cóndilo lateral del fémur. Se empezará a ver la vascularización y la inervación hacia la cabeza medial del gastrocnemio. Lo mismo ocurrirá para la cabeza lateral, en la cual podemos observar el pedúnculo vasculonervioso e incluso el propio músculo sóleo. En este último podemos ver los nervios procedentes del nervio tibial. Al desinsertar el borde medial del músculo sóleo, observamos elementos vasculonerviosos del hueco popliteo que pasan por el llamado arco sóleo hacia la parte posterior de la pierna. Se le conoce como compartimento profundo a lo que se logra ver después de desinsertar el músculo sóleo. En este compartimento lograremos observar el nervio tibial que continúa por debajo del vientre de este músculo, así como los vasos popitleos, que son la vena y la arteria popitleas. Estos, al pasar por debajo del anillo o arco del sóleo, se convierten en una arteria tibial posterior y venas tibiales posteriores. En cambio, el nervio continúa con la denominación de nervio tibial. En esta misma zona, los vasos están sumamente adheridos a la parte profunda, en donde se produce una bifurcación de los vasos tibiales anteriores, que son la vena tibial anterior y arteria tibial anterior. Estos perforarán la membrana interósea y van a dirigirse al compartimento anterior de la pierna, donde los vasos peroneos que se dirigen a la parte profunda del compartimento lateral de la pierna. Un poco más arriba, en la base de la fosa poplitea, tenemos un elemento muscular que sirve de refuerzo posterior para la articulación de la rodilla, que se va a dirigir a la parte del epicóndilo y cóndilos laterales del fémur, que es el llamado músculo popliteo. Los músculos que hemos visto en el compartimento profundo son el músculo tibial posterior, el músculo flexor largo de los dedos y el músculo flexor largo del dedo gordo. Estos, cuando se acercan a la zona distal, tenemos que mover su posición de tal manera que podamos observar que el músculo tibial posterior pasa por debajo del músculo flexor largo de los dedos, provocando un entrecruzamiento en los tendones llamado quiasma crural. Ya después los elementos vasculares, nerviosos y los tendones de estos tres músculos anteriormente dichos pasan por debajo del retináculo de los músculos flexores dentro del canal retromalleolar medial. Ya después aparecen a nivel de la planta del pie. Bueno, si desinsertamos este retináculo de los músculos flexores, podemos observar al tendón del músculo tibial posterior y al tendón del músculo flexor largo de los dedos. El paquete vascular, que serían la arteria tibial posterior, las venas tibiales posteriores y el elemento nervioso, que es el nervio tibial posterior. Debajo de estos se encuentra el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo, que a nivel de la planta del pie se entrecruzará y formará el quiasma plantar. El nervio y la arteria tibial posterior se va a dividir en la salida del retromalleolar medial y se van a transformar en arteria plantar medial y lateral y nervio plantar medial y lateral. Los huesos más cercanos de la región sería la tibia, que es un hueso largo y grueso, forma el soporte óseo de la pierna. En este hueso destacan el malleolo medial, que es una gruesa prominencia que hay debajo de la piel de la región medial del tobillo. En él se insertan diferentes ligamentos de la articulación. Tenemos también a la carilla articular para el astrágalo, situada en la base de la extremidad inferior de la tibia, forma cóncava con cresta media. Se articula con la polea del astrágalo. También tenemos al hueso peroné, es un hueso largo y delgado, situado junto con la tibia. Colabora en el soporte óseo de la pierna, presenta un cuerpo y dos extremos, superior e inferior. Aquí destacan la cara articular tibioastragalina, que es una superficie articular situada en la parte inferior del peroné, que está destinada a articularse con la cara externa del astrágalo, y al malleolo lateral, que es una tuberosidad situada en la parte lateral del extremo inferior del peroné, inmediatamente por debajo de la piel. Constituye el malleolo lateral del tobillo. Está surcado por un canal que permite el paso de los tendones de los músculos peroneos.